La carta de Andrés Manuel López Obrador sigue generando reacciones dentro y fuera de México. Esta carta de López Obrador, con la cual arrincona a la presidenta Sheinbaum y con la cual prácticamente rompe con Donald Trump, se pregunta qué es lo que ha cambiado del primer periodo de Trump al actual, incluso pide que regrese el Trump del primer periodo. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué es lo que cambió? Que durante los 4 años de Biden de presidente se agudizó la política de abrazos y no balazos, se empoderó a niveles inéditos el crimen organizado en el país hasta controlar, como dice el Comando Norte, 1/3 del territorio nacional. Las redes de protección del crimen organizado, las redes políticas y de protección del crimen organizado se transformaron en gobierno en muchos estados de la República, en Sinaloa, en Tamaulipas, en muchos estados de la República. Los funcionarios relacionados con el crimen comenzaron a surgir en todos los ámbitos. Los negocios que hicieron muchos funcionarios y los hijos de López Obrador, entre otros, aparecieron por todos lados. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió en los 4 años que Trump no estuvo. Y cuando regresa Trump, regresa con un nuevo equipo, con una nueva visión, con mayor experiencia y con la convicción de erradicar a estos grupos criminales que habían crecido en forma inusitada durante 4 años. Pero eso no comenzó solamente con Trump. Ya López Obrador había hartado al presidente Biden, que como demostración ordenó la extracción, la operación encubierta con la cual Ismael El Mayo Zambada terminó en los Estados Unidos. Esto es todo lo que cambió en esos 4 años. Diversos sectores advierten que la carta de Andrés Manuel López Obrador contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agrava la crisis en la relación con este país y revela su temor a ser investigado por vínculos con el crimen organizado. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, consideró que en lugar de ayudar a la presidenta, la carta tensa más la relación con el país vecino. El ex senador Emilio Álvarez y Casas señaló en su publicación de la red social X: "Se me hace que alguno en la chingada ya sabe que va por sus hijos y tal vez hasta por él". El activista y abogado Miguel Mesa aseguró que la misiva revela varias crisis en Morena por las investigaciones de Estados Unidos. Para el periodista Jorge Fernández Menéndez, las acusaciones que se vierten desde Estados Unidos a funcionarios y políticos mexicanos por la protección y complicidad con los grupos llamados narcoterroristas se siguen acercando a su entorno y al mismo expresidente López Obrador, que se quejó del nuevo Trump, el de su segundo mandato. López Obrador dijo que ha cambiado y que prefiere al anterior, el que le tocó a inicios de su gobierno. Sin duda, Trump ha cambiado y tiene una línea estratégica mucho más clara y firme. Pero en México también hubo cambios profundos, generados por la administración de López Obrador, retrocesos en todos los ámbitos, ocurridos durante los 4 años de la administración Biden y que colocaron a nuestro país y a los grupos criminales en la cima de la agenda de seguridad de los Estados Unidos. Cuando Trump dejó el gobierno en su primer periodo, todavía teníamos un poder judicial independiente. Durante los 3 primeros años de López Obrador, en el poder legislativo trataron de sacar por consenso las reformas y los principales cambios constitucionales, como la creación de la Guardia Nacional. La mayoría de los gobernadores eran de otros partidos y aún existía un equilibrio de poder significativo. La alianza con grupos criminales detonó a partir del apoyo que esas organizaciones le dieron a Morena en las elecciones de 2021 y posteriores, notablemente en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y Michoacán. El contrabando de combustible después del asesinato del financista de esas campañas, Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, se convirtió en una operación de Estado que le brindó a los grupos que manejaban ese entramado una operación de $34,000 millones, unos 600,000 millones de pesos entre 2022 y 2024, según cifras oficiales. Mientras López Obrador le decía al presidente Biden que México no producía fentanilo, era el gran negocio y el factor de empoderamiento tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso la presidenta Sheinbaum rompió con los abrazos no balazos ante la presión estadounidense, pero se topó con un límite claro que le impuso su antecesor.
no desmantelar la red de protectores y cómplices del crimen organizado, porque inevitablemente llegaba el propio López Obrador y su entorno. Y exactamente una semana de que inicie el evento deportivo más importante a nivel global, siguen las manifestaciones, el vandalismo, el chantaje, como hemos dicho muchas veces, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un chantaje que lastima la sociedad, ensucia la imagen del país y también del propio evento. Mire, para ser muy claros, hemos sido y seguiremos siendo muy críticos con toda la preparación que ha tenido el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, en la anterior y en esta administración para llegar al próximo día 11. Pero lo que está haciendo la coordinadora es otra cosa y es indefendible. Es la decisión consciente de chantajear con la amenaza de boicotear un evento global donde lo que está en juego es mucho más que el desempeño de un gobierno. En eso tendríamos que estar todos de acuerdo. Estamos hablando de la imagen internacional del país y de los mexicanos, de los recursos turísticos, de fuentes, de miles de fuentes de trabajo, de inversiones y de un evento masivo que tendrá repercusiones globales y que es boicoteado por un grupo de militantes para obtener beneficios políticos y económicos ilegítimos. Las movilizaciones de la CENTE y CETEC continuaron este jueves. Como parte de su jornada de chantaje en la ciudad, tomaron las casetas de las autopistas México-Puebla y México-Cuernavaca. Tras 4 horas, fueron liberadas. En tanto, en la reunión de este día, el gobierno federal propuso a la coordinadora fortalecer Pensioniste y la posible creación de una aseguradora pública, propuesta que para la CENTE sigue siendo insuficiente. Lo que continúe de aquí en adelante también es responsabilidad del Estado, es decir, que nosotros estamos impulsando desde luego estas acciones en el marco de la huelga nacional porque no hay respuestas a nivel nacional de parte del gobierno federal. Lo cierto es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de caos, genera pérdidas millonarias en la Ciudad de México. La Cámara de Comercio de la capital informó que se han perdido más de 405 millones de pesos desde que los manifestantes instalaron el plantón en el centro histórico la semana pasada. Detalló que en los últimos 2 días, las movilizaciones y bloqueos dejaron pérdidas alrededor de los 50 millones de pesos. Para nadie es una sorpresa que lo que está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se llama chantaje, tal y como lo hacen año tras año. Están ahorcando la Ciudad de México, Chilpancingo, Oaxaca, Chiapas y otras ciudades donde tienen presencia. Conscientes de que faltan 7 días del evento deportivo más importante del mundo, el gobierno no tiene muchas opciones. Les entrega lo que quieren, que en última instancia es dinero, plazas y posiciones políticas de cara a 2027, porque saben que no es posible derogar la reforma de pensiones del ISSSTE o la CENTE va a boicotear el torneo. Si bien es cierto que el gobierno federal y el de la ciudad dejaron pasar el tiempo sin realizar obras importantes para el evento y solo implementaron una política cosmética, lo de la CENTE es otra cosa. Hablamos de chantajear con la amenaza de boicot. Lo que está en juego es mucho más que el desempeño de un gobierno. Se trata de la imagen internacional, de recursos turísticos, de fuentes de trabajo, de inversiones y de un evento masivo que tendrá repercusiones globales. La presidenta de México dijo que no creía que los vándalos fueran maestros de la CENTE, sino provocadores. Cualquiera que conozca la historia de la coordinadora no tendrá dudas de que son sus golpeadores y provocadores los que están detrás de estas acciones como parte central del chantaje de la coordinadora. Hace más de 14 años, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo escribieron un libro que se llamó La élite y la raza. En él se expone que una de las 2 grandes amenazas para la educación pública es lo que podríamos llamar la ideologización de la pobreza y de la propia educación, juntas, de la mano. La CENTE significa perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. El libro argumenta que no importa quién sea el presidente o el gobernador y cuál la coyuntura, se ha creado un monstruo que paradójicamente cuanto más hunde al Estado y a su educación, más poderoso se hace. El único interés es el propio. El problema con la CENTE lo expusieron hace 14 años y se ratifica ahora. No obstante, en Palacio Nacional todavía hay quienes cobijan a estos personajes que simplemente chantajean a la sociedad y al Estado con total impunidad. Pero
La historia de la CENTE los muestra así desde hace décadas. Es un grupo que comenzó con aspiraciones de ultraizquierda, pero sindicalmente legítimas. Pero su relación con los grupos armados y cada vez más sus intereses económicos y políticos, su ambición de control, los convirtió en un grupo de choque con intereses ilegítimos. Eran los años 70. La acelerada inflación, los topes salariales y la restricción en el gasto público por la crisis económica en el sexenio de Luis Echeverría generó descontento en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Surgió entonces un grupo disidente en las regiones de Chiapas, Tabasco, La Laguna y Guerrero. Iniciaron un movimiento para exigir aumentos al salario, la basificación de maestros y la democratización del sindicato. Los maestros disidentes querían elegir a su secretario general y jubilar a Carlos Jongitud Barrios, impuesto por el presidente Echeverría. Sin acuerdo, el 17 de diciembre de 1979, los disidentes rompen con el CENTE y crean la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tiene al menos 500,000 maestros agremiados y 33 secciones en el país. Usa la movilización social como principal arma de presión. Su primera manifestación fue en 1980 por el asesinato de un maestro de Tulpetlac, Ecatepec, Misael Núñez Acosta. Algunas de sus mayores movilizaciones se dieron en 2013, con bloqueos y plantones en el Zócalo capitalino y en varios estados del país, para exigir la cancelación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En 2014 se sumó a las protestas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero. Y en 2020 bloqueó por 3 meses las vías del ferrocarril en Michoacán, lo que impidió el paso de mercancías y afectó severamente la economía del país. La CENTE asegura que su movimiento no pertenece a ningún partido político y busca deslindarse de cualquier asociación con el gobierno. Lo cierto es que cuando un grupo sindical descubre que el chantaje funciona, lo convierte en método. Cuando el Estado cede sin ordenar, lo fortalece. Y cuando la educación se vuelve moneda de cambio político, los que pagan no son los dirigentes, ni los gobiernos, ni los operadores de la negociación. Los que pagan son los niños sin clases, las familias afectadas, los trabajadores que no pueden moverse, los turistas que cancelan, los negocios que pierden y un país que vuelve a ver cómo una demanda sindical termina convertida en una demostración de poder. Después de todo, tienen un gran maestro. Este lema de bloquear carretera de la manifestación nos enseñó nuestro propio presidente. A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo por ir a manifestarnos al Zócalo de México, cuando él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás. O sea, yo aprendí de él fue mi maestro. Azteca Noticias. Y hace ya 14 años hicimos con Jorge un libro, un documental también que se llama La élite y la raza, donde advertíamos que la CENTE era el mayor desafío para el futuro de la educación en el país. Este es parte de aquel trabajo. Existe otro desafío en la educación. Es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. No se recuerda un año sin que los líderes de la coordinadora no hayan ordenado tomar la ciudad de Oaxaca o las calles de Morelia, donde no hayan bloqueado espacios públicos en la Ciudad de México. Y no importa quién sea el presidente o el gobernador en turno y cuál la coyuntura. Se ha creado un monstruo que paradójicamente, cuando más hunde al Estado y a su educación, más poderoso se hace. El único interés es el propio.
Nada beneficiaría más a las familias, a los estudiantes y a los propios maestros que reformas educativas que les den a los maestros mayor respetabilidad social y preparación, de la mano también con mejores salarios. Pero estas reformas son rechazadas por estos grupos cuyas exigencias giran en torno a demandas como que se les permita conservar como un patrimonio personal sus plazas y que cuando terminen la carrera normal, se necesiten o no maestros, tengan en automático una plaza en el magisterio. Y al mismo tiempo dicen que una reforma educativa privatizaría la educación. Los que están privatizando la educación son esos mismos grupos. ¿Qué privatiza más la enseñanza que la irresponsabilidad de dirigentes magisteriales como los de la sección 19, la 22 o la 18, en Morelos, en Oaxaca o en Michoacán, que se toman más días para marchar, manifestarse, hacer plantones o bloquear calles que para dar clases? Bueno, el movimiento magisterial que surge en 1980 y llega a un nivel más alto en el 2006 con ese movimiento entre paréntesis social, ha generado un rezago educativo importante en el Estado, ya que durante 1980 a la fecha solamente se cumple el 70% del calendario escolar, de los programas y los contenidos. Eso teniendo 2 meses sin clases por reuniones sindicales, reuniones de consejo técnico, celebraciones cívicas, puentes, llevando a Oaxaca a un gran rezago educativo porque se pierden 9 ciclos escolares durante 32 años en base al movimiento magisterial. ¿Qué impulsará más a una familia a enviar a sus hijos a una escuela privada que el hecho de que los niños encuentren una y otra vez la escuela pública cerrada y a sus maestros en la calle? Cuando la coordinadora dice que movilizar es educar, cuando de los últimos años sus integrantes han tenido un año completo de paros, movilizaciones, huelgas y bloqueos, cuando hacen de la violencia un asunto cotidiano, están impulsando la privatización de la educación. ¿Es una cuestión de élites o raza? ¿Es una cuestión de élites o raza? Y después de 14 años el escenario sigue igual, pero peor, porque estos grupos se empoderaron a partir de 2018. No tuvieron manifestaciones tan violentas, aunque tuvieron muchos encontronazos también con López Obrador, pero tuvieron recursos, tuvieron dinero, tuvieron acceso a muchas posiciones, tanto Alejandro Murat en su momento ahí en Oaxaca, como Rutilio Escandón en Chiapas. Los anteriores gobiernos de Guerrero les dieron muchísimo dinero, muchísimas plazas, muchísimas posiciones, se aniquiló la reforma educativa, la muy buena reforma educativa que se había iniciado en el gobierno de Calderón y se concluyó en el gobierno de Peña Nieto, se acabaron las evaluaciones, se acabó la carrera magisterial, todo se convirtió en un botín para la CENTE. La CENTE sigue haciendo lo que siempre ha hecho, ahora poniendo contra las cuerdas, literalmente, al gobierno federal a pocos días del inicio del mayor evento deportivo mundial. Y sí, pero no es solo el boicot al evento deportivo, sino también los ataques en Guerrero y Oaxaca, los dos estados donde tienen mayor presencia y donde la violencia y el boicot alcanzan los niveles más altos, precisamente cuando pueden ser objeto de flujos turísticos por el mundial. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero siguen con los actos violentos. Este jueves tomaron una caseta de cobro de la Autopista del Sol, vandalizaron oficinas de gobierno y marcharon por las calles de Chilpancingo. Son parte de lo que llaman Jornada Nacional de Lucha, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual cumple 4 días en paro de labores para chantajear a las autoridades federales en el cumplimiento de sus demandas laborales. Lo cierto es que todas estas movilizaciones generan graves costos económicos, sociales y de imagen para el turismo en Guerrero. Los bloqueos carreteros y manifestaciones provocan caídas drásticas en las reservas turísticas, lo que afecta directamente a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y guías locales.
Además, los cierres en vías estratégicas como la Autopista del Sol dificultan y encarecen el traslado por tierra desde el centro del país, el principal mercado emisor para destinos como Acapulco, Ixtapas, Zihuatanejo y Taxco. En Oaxaca, otro de los estados donde la CENTE presume de tener mucho poder, sus integrantes tomaron por segunda ocasión los accesos a la terminal de abastecimiento y distribución de Pemex, así como el acceso principal del aeropuerto de Oaxaca, donde los pasajeros tuvieron que trasladarse a pie para poder entrar a él. Pese a llevar a cabo todos los días acciones violentas que afectan a los ciudadanos, exigieron el cese de agresiones contra sus compañeros y dejaron claro que no seguirá el diálogo hasta que mejoren las condiciones para llevarlo a cabo. Exigimos alto inmediato a las agresiones y provocaciones contra el magisterio democrático. Garantías para la integridad física y política de nuestras compañeras y compañeros movilizados. Castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Respuestas inmediatas, serias y resolutivas a las demandas planteadas por la sección 22. Las demandas indefinidas del magisterio también representan un fuerte golpe para el turismo en Oaxaca, con pérdidas que oscilan entre el 70 y el 90% en ventas para el sector restaurantero y una ocupación hotelera que puede caer por debajo del 30% en zonas clave de la capital del estado. Además, las cámaras empresariales advierten sobre riesgos severos en toda la cadena de valor, guías, artesanos, agencias de viaje y taxistas. Azteca Noticias. Mientras tanto, sigue en Estados Unidos la investigación sobre los consulados mexicanos, sobre 28 en particular, que son acusados de ser proselitismo e intervenir en procesos electorales y movilizaciones contra el Partido Republicano en ese país. Habrá, dicen fuentes estadounidenses, muy pronto novedades en ese sentido. 53 consulados mexicanos en la mira del gobierno de Donald Trump. México se encuentra en una fuerte crisis diplomática, específicamente con Estados Unidos, ya que Estados Unidos está presionando para que se aplique la ley y el orden. Empleados incapaces, sin carrera en el servicio exterior mexicano, hoy son señalados. La comunidad mexicana considera que estas fricciones pueden afectar a los migrantes. Y esto podría afectar a millones de familias que lamentablemente están entre agendas políticas de ambos países. Todo empezó con un libro. Mexico has 53. And I started looking at what Mexico is doing with those consulates, and I found out that they're organizing protests. They're still organizing some of these anti-ICE protests. Schweizer, en su libro The Invisible Cup, pone bajo la lupa los consulados mexicanos. Ese libro llegó a manos de Marco Rubio. But I also found that they were meddling in our politics. El secretario de Estado ya tiene una lista. 20 sedes en la mira. Cónsules y vicecónsules identificados como militantes activos de Morena y que han utilizado el espacio diplomático para organizar y realizar actividades políticas y partidistas. Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, cuñado del senador de Morena, Adán Augusto López, investigado por el Departamento de Justicia americano por fraude fiscal. Es el cónsul en Miami. Escandón no solo fue acusado de abandono institucional, también defendió públicamente ese centro de detención en Florida llamado Alligator Alcatraz. En Denver, Colorado, el cónsul Pavel Meléndez Cruz acumuló una denuncia penal ante la FGR por tráfico de influencias y cohecho, y una decena de acusaciones ante el Comité de Ética de Cancillería. Y otros más descarados como el cónsul Cristian Tonatiu González en Sacramento, quien desde la oficina consular con Alejandro Robles, operador internacional de Morena, abrió las puertas de la sede diplomática para hacer política partidaria. En Raleigh, Carolina del Norte, la fundadora de Morena en la Ciudad de México, Donají Alba. En McAllen, Texas, Froilán Yescas Navarrete, que antes de ser cónsul fue secretario de formación política del CEN de Morena. Lamentablemente en este caso hemos tenido ejemplos en los que pues estas personas priorizan agendas partidistas o agendas políticas mexicanas y no así pues la atención que deberían de tener hacia la población. Y justamente ese es el pedido. Y no se usen
posiciones políticas dentro o nombramientos dentro de la red consular. El Departamento de Estado no ha fijado fecha para su informe, no ha ordenado cierres, pero la lista ya existe: 20 consulados, una docena de nombres y la pregunta que Washington puso sobre la mesa: ¿son diplomáticos o son operadores? Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.